El acoso laboral muchas veces se normaliza, se minimiza o simplemente no se denuncia. Hoy, con la ley Karin, el escenario cambia. Pero la pregunta es, ¿sabemos realmente los derechos que tenemos y cómo la ley nos protege? Esto es Adipados, el podcast donde la psicología y la salud mental se vuelven conversación junto a profesionales que nos ayudan a entender la mente, nuestras emociones y la forma en la que actuamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy les presentamos a Fabiola Morales. Fabiola es abogada con magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social y doctora en Derecho Internacional Público con mención en Derechos Humanos. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias, Yuni. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti para poder ponernos al día sobre estos temas y poder informarnos todos y todas sobre algo que es sumamente relevante y que todos los trabajadores debemos conocer. Así que, bueno, Fabiola, antes de entrar ya en materia legal, ¿qué te motivó a especializarte en temas laborales, entendiendo que el derecho también es sumamente amplio? Mira, la verdad es que uno en la universidad tiene muchos ramos de muchas cosas y siempre hay algo que te gusta más que otra cosa. A mí, en lo personal, me gustaba más el derecho penal. Yo quería como ser fiscal. ¡Wow! Cosa que nunca fui porque después me di cuenta que como que en Chile igual es peligroso y como que ese mundo no me gustó cuando salí, porque es bien distinto lo que te enseñan en la universidad de lo que tú vives cuando estás fuera y empiezas a trabajar. Totalmente. Y ahí conocí el derecho del trabajo y me gustó mucho la idea de no solo defender trabajadores luego de que les haya pasado algo, sino que también poder apoyar a las empresas a que hagan bien las cosas. Yo siempre he tenido la idea de que los trabajadores están felices y no demandan y no tienen problemas jurídicos laborales cuando el empleador parte haciendo las cosas bien. Y yo entonces decidí que lo que quería era, más que defender trabajadores, luego de que ya pasara algo muy malo, ayudar a las empresas, a las pymes o a los empleadores a que supieran bien cómo hacer las cosas, que actuaran dentro del marco legal y que eso necesariamente significa de una u otra forma ayudar a que los trabajadores de esa empresa en específico no tengan problemas jurídicos. En realidad eso es como mucho lo que me gustó del derecho del trabajo, poder ayudar a los trabajadores antes de que las cosas sucedan desde el lado de la empresa. Totalmente, como para evitar que pasen finalmente a esa consecuencia. Exacto, sí, evitar el daño. Exacto. La ley Karin en Chile surge el 2024 como respuesta a un caso que impactó profundamente al país, el suicidio de Karin Salgado, una funcionaria de salud que denunció hostigamiento laboral. A partir de ahí se instala una discusión urgente sobre el acoso laboral, la violencia en espacios de trabajo y la responsabilidad de las instituciones en proteger a las personas. Esta ley busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, marcando claramente un antes y un después en la legislación chilena. Bueno, Fabiola, dicho este contexto, ¿cómo un caso como el de Karin Salgado logra transformarse en una ley que impacta a todo un país? ¿Qué factores sociales y legales y culturales permiten que esto escale a nivel nacional? Mira, primero hay que partir entendiendo que no solo en Chile, sino que en el mundo, el derecho, las leyes no son preventivas. Por ejemplo, tuvimos una pandemia que era una situación que jamás podríamos habernos imaginado que iba a existir. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué leyes me protegen en este caso? Bueno, al principio no va a haber, porque no actuamos antes. Si no, tendríamos que, imagínate, ponernos en un montón de casos distintos de cosas que pudieran pasar y hacer leyes antes no funciona así. Entonces, si tenemos en vista primero que el derecho en general, no solo el derecho del trabajo, es reactivo, lo que sucede es que llegamos tarde.
a regular ciertas situaciones relevantes. Y es exactamente lo que pasó con Karin Salgado. Porque yo te consulto a ti, a la gente que nos está viendo, ¿qué otras normativas existen con nombres de personas? Y que coincidentemente esas personas han fallecido en distintas circunstancias. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley Zamudio, tienes la ley Emilia, la ley Ricarte Soto, la ley Bustos, y podríamos enumerar varias más leyes que en Chile tienen un nombre de una persona, y la ley Karin es una de esas. Y eso significa que alguien falleció en ciertas circunstancias que no estaban necesariamente bien reguladas o previstas en la ley. Y entonces vamos llegando tarde a esas situaciones. Y además, si tú eso lo sumas a un contexto político que tiene que ver con que Chile justo en ese mismo momento decide ratificar un convenio internacional que varios países en Latinoamérica habían ratificado 2 o 3 años antes y nosotros no, bueno, hay otros que aún todavía no lo hacen. Por ejemplo, Uruguay, que ratifica el convenio 190 en el 2020, tenemos a Argentina, El Salvador, México, Costa Rica, que son países que han dicho, bueno, existe este convenio internacional, que es el convenio 190, que lo que regula es asegurar a todos los trabajadores de cualquier sector, de cualquier lugar, que estén en un ambiente de trabajo libre de violencia y libre de acoso. O sea, estábamos avanzando hacia allá. Estamos avanzando, sí. Y ese es el estándar internacional. No lo tienen muchos países en Latinoamérica. Son pocos los que han ratificado este convenio. Y este convenio te obliga a que tus normas internas laborales respeten ese mismo estándar mucho más alto que el que teníamos. Como el marco teórico, finalmente, de esta ley. Entonces nos da ese parámetro. Y ese parámetro era mucho más alto de lo que teníamos en el Código del Trabajo en relación con el acoso laboral y el acoso sexual. ¿Y esto fue antes de la promulgación de la ley Karin? Exactamente. Entonces, se juntan dos contextos, el social, que tenía que ver con la noticia de lo que había pasado con Karin, la lucha de su familia, por buscar firmas en el Congreso para que se pudiera revisar este concepto de acoso laboral en el Código del Trabajo, mejorar, que hubiera sanciones más estrictas, que los empleadores tuvieran obligaciones más amplias para cuidar a sus trabajadores. Y además el país estaba en este otro contexto político de mirar, oye, este convenio internacional nos da un estándar más alto que en Chile hoy no hay. Juntamos las dos cosas, coinciden en el tiempo y da entonces lugar a la dictación de la ley Karin. El problema de esto, y es cómo lo comparamos con otros países del mundo, lo que va pasando un poco en la sociedad, y es una de las cosas que le criticamos mucho en general los abogados a la ley Karin, y es que era la oportunidad en Chile perfecta para hablar del suicidio. Para poner el suicidio en la mesa de la conversación jurídica, que es algo que no existe, y que hay países que directamente ya tienen normativas, son 2 o 3, te diré, Japón, España y Francia, que son como los países que están más adelantados en esto. Pero, por ejemplo, en Japón tienen una normativa que ya establece la relación directa entre una persona que se suicida por estrés laboral o porque tiene exceso de trabajo y eso lo lleva al suicidio, y eso ya está regulado allá. No, y en Japón los índices son críticos. Estamos hablando de Japón. Es una emergencia, me imagino, ya más nacional. Nuestro estándar no puede ser Japón. De todas formas, estamos a años luz de ese tipo de legislaciones. Pero fíjate que era una súper buena oportunidad. Sí, para y se desaprovechó. Entonces, esa es como la crítica más importante, de que nuestro estándar, si bien es más alto que el resto de los países de Latinoamérica, la ley Karin nos dejó un peldaño más arriba que varios otros países de Latinoamérica, pero aún así, esa era la oportunidad para decir, oye, en Chile hay gente que se está suicidando, porque no fue el único caso, después pasaron varios más después de Karin, y no lo hicimos. Y ahí quedamos por debajo un poco de lo que se esperaba de esta ley. O sea, hay que seguir avanzando en esto. Absolutamente. Queda mucho camino todavía. Absolutamente. Sí. Bueno, y Fabiola, si miramos más allá de Chile,
¿Cómo ves el panorama, particularmente en Latinoamérica, respecto a estas leyes? ¿Crees que falta avanzar más en regulaciones, quizás al estándar que estamos en Chile, en este tipo como de otros países, en otros países? Sí, como te decía, en Latinoamérica hay pocos países que han ratificado el convenio 190. Por lo tanto, no tienen esta obligación como del derecho internacional de subir su estándar. Claro. En general, todos los países de Latinoamérica tienen normativas que de una u otra forma regulan el acoso laboral, el acoso sexual, y todos van ahí en la misma línea. Pero en Chile, al ratificar el convenio 190, subimos muchísimo el estándar, porque no solo hablamos de acoso, sino que hablamos de las obligaciones de prevención que tiene el empleador, hablamos de riesgos psicosociales, hablamos de que las empresas tienen que tener un prevencionista o una persona que te va a decir, mira, en tu organización en específico, este es el estado de ciertas conductas que tú tenés que mirar y al final eso en un todo nos deja bastante mejor posicionados, a pesar de que la ley Carin ha tenido muchísimas críticas por cómo ha funcionado en la realidad, nos deja bastante mejor que los otros países de Latinoamérica y sin duda nos queda muchísimo camino por delante. No, es que claro, al final, al normar todo, o sea, al normar hay como lineamientos mucho más claros para las empresas, para los trabajadores. Sí. Y no solo eso, muchas más obligaciones. Y ese también es un problema. O sea, es muy bueno para la protección de los trabajadores que los empleadores estén obligados a prevenir ciertas conductas, a tener protocolos, procedimientos, el reglamento interno y varias cosas. Pero nadie ha pensado en cómo lo hace una pyme, por ejemplo. Porque claro, si mi estándar es una gran empresa que tiene muchos abogados, que tiene muchos recursos y que esto simplemente lo externaliza, lo contrata y ya lo hace, pero ¿y la señora de la panadería de la esquina, que tiene 3, 4 trabajadores y que costos versus ganancias queda ahí ganando apenas para pagarle a sus trabajadores? Entonces, estas normativas que deben ser generales, porque las normativas no pueden ir al caso concreto, tienen que ser para todos igual. Pero algo se tiene que poder hacer con poder acompañar a las pymes que no tienen necesariamente los recursos para poder implementar toda la carga que te entrega la ley. Y la ley Carin entrega muchísima carga de implementación al empleador. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y quién va a acompañar a estas pequeñas empresas para que efectivamente lo logren? Y ahí sí tenemos un conflicto. Entonces es muy bueno para los trabajadores, pero si tú lo ves del lado del empleador, sobre todo en estas pymes, sí tenemos harto conflicto, harto problema. La ley Carin no solo habla de acoso laboral en términos generales, sino que, como hemos hablado, amplía la mirada, incluye acoso sexual, violencia en el trabajo, establece obligaciones concretas para empleadores, pero muchas personas aún no saben cuándo realmente ampararse en esta ley ni en qué situaciones están cubiertas. En términos concretos, ¿cuándo una persona puede decir esto está cubierto por la ley Carin? ¿Cuáles son los requisitos mínimos y qué tipo de conductas entran ahí? Ya, esto también es un problema porque es súper necesario capacitar a las personas para que no existan confusiones, y como estos conceptos son súper legales y pueden ser difíciles de entender, entonces capacitar a tus trabajadores para que puedan hacer la diferencia respecto de una conducta A, una conducta B, y no hayan denuncias de cosas que no son, que finalmente saturan el sistema y lo que hacen es dejar un poco al margen a las denuncias de conductas que sí son graves y que hay que mirar. Entonces, lo primero es que aquí hay que mirar el Código del Trabajo, porque lo que hace la ley Carin es modificar las normas del Código del Trabajo. Y para entendernos bien, acá el acoso laboral y el acoso sexual ya existían antes de la ley Carin. Lo que no existía es la violencia en el trabajo. Esa conducta es nueva. Entonces, lo que hace la ley Carin es modificar el concepto
de lo que entendemos por acoso laboral. El acoso sexual lo dejó igual y crea esta tercera normativa de violencia en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando te enfrentas a alguna situación que tú pudieras decir, ya, yo quiero saber si esto es o no es ley Karin? Es por lo menos tener en la mente, no saberte la definición del código, por supuesto, pero por lo menos tener ideas de un checklist que uno puede ir haciendo con la definición. O cualquier persona podría hacerlo. Cualquier persona podría hacerlo. Entonces, si tú entiendes esto, lo que tú llamas requisitos mínimos, que es como este checklist legal de A, B, C, si todas las respuestas son sí, entonces puede ser sí. ¿Ya? Ahora, esto también hay que dejar súper claro que es muy caso a caso. O sea, no es fácil tampoco decir así en general, esto sí es acoso, esto no es acoso, porque esto lleva un proceso de investigación. Es una ecuación. No es tan simple como, sí, esto no. Ya no podría uno hacer un listado concreto de cosas. Y por eso también hay que asesorarse y capacitarse. Así es, y entender. Entonces, partamos con el acoso laboral. El acoso laboral tiene una definición que es bien fácil de entender. Es cualquier conducta que signifique o una agresión o un hostigamiento, ¿ya? Que puede ejercerse por cualquier medio, eso quiere decir por correo, verbal, por redes sociales, por una instrucción. Vez, o puede ser solo una vez. Y ese es el cambio que hace la ley Karin, que te dice que esta agresión o hostigamiento puede ser o una vez o de forma reiterada. Antes de la ley Karin, la definición solo decía que debía ser reiterada la conducta. Por lo tanto, a ti te podían agredir verbalmente, hacerte sentir mal, humillarte o afectar tu honra y no podía ser acoso si era una vez, porque tenía que ser reiterado. Y hoy día, con la ley Karin, justamente lo que se ajustó es, oye, espérate, hay ciertas conductas que si a ti te paran delante de la empresa y te tratan pésimo y te dicen que eres, no sé, ignorante, que no sabes nada, que eres un pésimo trabajador y te lo dicen delante de todo y te humillan delante de todo, o sea, tú no vas a esperar que eso te pase 2 o 3 veces para poder decir, oye, aquí está pasando algo. Entonces, lo que hace la ley Karin es decir, oye, aquí tenemos que tener grados de conductas que podemos decir, esto a lo mejor es un acoso, pero pequeño o que se puede corregir, y este es un acoso grave que causa mucho daño y que hay que sancionar. Y para eso no necesitas la reiteración. Pueden haber conductas graves una vez o pequeñas conductas reiterativas que en el total hagan la gravedad. Y además, lo que te dice el Código del Trabajo, entonces tú tienes esta conducta de agresión o hostigamiento que puede ser por cualquier medio, ¿ya? Y que puede ser una sola vez o de forma reiterada. Y lo que te dice la ley es que tiene que tener un efecto. Sin ese efecto, no podrías decir que hay acoso. Y ese efecto es que te cause algo, que te causa una humillación, un menoscabo, un descrédito, o que amenace tu situación laboral, que te haga sentir incómodo, o que un jefe te pudiera decir que tú haces mal tu trabajo y que te va a despedir, y tú entonces empiezas a tener miedo de hacer las cosas, te está causando un efecto. Claro. O simplemente que te pongan un sobrenombre, que eso es súper común, que te pongan un sobrenombre o no sé, se refieran a ti de una forma despectiva, tus compañeros de trabajo, por ejemplo, y eso a ti te empieza a generar esta incomodidad del día a día. Entonces, tienes la conducta, pero tiene un efecto. Cuando ese efecto se produce, es que tú dices, bueno, esto sí está causando algún daño, porque a lo mejor podría haber una persona que, no sé, es el típico ejemplo, el guatón, el pelado, ya que es como en Chile está súper normalizado tratarnos así. Entonces, ya dile al guatón, dile al pelado, y resulta que si a esa persona a lo mejor no se siente humillado, no se siente menoscabado, no le pasa nada, que no quiere decir que esté bien, pero si no causa entonces ese efecto, tú no puedes hablar de acoso laboral. Claro. Que es necesario no el daño, sino el efecto. Tanto en ti como persona, como en el espacio de trabajo. Y esto tiene que ser como realizado dentro del entorno también laboral. Y puede ser tú hacia tu jefe,
tu jefe hacia abajo o incluso horizontal. Y en Chile se da muchísimo el acoso horizontal, entre pares, entre compañeros de trabajo, excesos de confianza, situaciones que uno normaliza en el día a día. Y esa también hay que tener harto ojo con esas conductas. Y el acoso sexual es lo mismo, tienes este requisito. El acoso sexual en este caso es una persona que ejerce o hace un requerimiento de carácter sexual, pero no entendemos requerimiento como una petición, sino que cualquier conducta que pudieras tú decir, chuta, tiene alguna cuota de algo sexual esta conducta, ¿ya? Claro. Obviamente no tiene que ser consentido por la persona que lo recibe, ¿ya? Y aquí somos súper claros con el tema del consentimiento y siempre lo decimos, el silencio es no, siempre en estas situaciones. A veces la gente dice, no, es que hay dudas porque no me dijo, no me contestó. No, si no te contestó, si te ignoró, si te bloqueó, es no. Tiene que ser textual al final. Es no. Siempre va a entenderse no un silencio, por lo menos en estas situaciones. Entonces tienes ese requerimiento o esa conducta sexualizada que se hace de uno a otro, que el otro no pide y que el mismo efecto. Que te cause un menoscabo o que te cause algún perjuicio en el trabajo, quizás no solo directamente, sino que quizás en el ambiente, por ejemplo. Y ahí tienes las típicas conductas que yo espero que a nadie le pasen, pero que uno siempre usa de ejemplo, porque a veces hay cosas muy sutiles, ¿ya? Y son esos comentarios, por ejemplo, respecto del cuerpo de otro, de cómo se viste otro, y que uno pudiera entender como sexualizado, o estos típicos comentarios que yo siempre lo digo en clase, salte del sol que te derrites. Y yo le pregunto a mis alumnos, ¿eso tiene un carácter sexual o no? Y siempre hay algunos que me dicen, no, pero es que depende del contexto. Oye, pero espérate, si están hablando directamente de cómo te ves. Claro. O sea, eso tiene un contenido sexual. Igual que si tú vas caminando por un pasillo y un compañero de trabajo te toca. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Es el contenido de carácter sexual. Y obviamente tiene otras conductas muchísimo más graves, ya que incluso pudieran rozar ahí como en algún delito. O sea, imagínate que un jefe te dijera, oye, te voy a subir el sueldo, pero juntémonos en mi casa en la noche y lo conversamos. Eso es un requerimiento sexual, o sea aquí y donde sea, y éticamente está pésimo. Y ahí es donde tú tienes que ir a que tienes la conducta y necesitas el efecto. Claro. Que es que cause en el fondo en la persona este menoscabo o que te dañe tu ambiente de trabajo. Entonces, claro, a veces uno es súper categórico dentro de lo legal y tú me dices, ya, pero si la persona va, chuta, es que ahí tenéis que entrar a analizar si es que hubo consentimiento, claro. Si la persona se sintió obligada o fue voluntariamente, si causa o no causa el efecto. O sea, ahí uno tiene que entrar a hacer un análisis en el que de repente no es tan fácil dar una respuesta así como es o no es, ¿ya? Pero sabes que igual creo que no da para mala interpretación al fin. O sea, que la ley es bien clara. Del consentimiento, solamente es sí cuando se dice sí. Si tú te mantienes en silencio o dices no, es no. Exactamente. Y es esta típica situación en la que un compañero, porque la gente antes pensaba, cuando esto recién llevaba un par de meses, así como, oye, no puedo hablarle a nadie, no puedo invitar a un compañero a salir que me guste. Yo, sí puedes, pero si te dice que no, ahí queda. Claro. Porque si tú vas, obviamente, donde un compañero de trabajo y le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Me agradas, me caes bien, no sé, te invito al cine, ponte tú. ¿Qué hay de malo en esa invitación? El problema es cuando la persona te dice, mira, no quiero, y tú insistes. Y ahí es donde se genera entonces esta situación como de que tú pudieras estar frente a un acoso eventualmente. Hay un daño también. Hay que tener súper claro que hay cosas que no son ley Karin, porque a veces la gente cree erróneamente que todo desde ahora en adelante tiene que ser calificado como ley Karin. Entonces, si tengo dos personas que se golpean en el pasillo, eso no es ley Karin.
O sea, el empleador no pierde las facultades de disciplina. Entonces, si tú estás llegando atrasado a tu trabajo todos los días y te llaman la atención con respeto, tú no podrías decir, nada, es que me están acosando. O sea, no, el empleador no ha perdido sus facultades de organizar su empresa, de entregar las cargas de trabajo, de distribuir las funciones, por ejemplo, de dar feedback. Entonces, ¿dónde está el límite? En la forma. ¿Yo te puedo dar feedback? Sí. ¿Te puedo decir que eres tonto? No. Ahí es donde tú tienes el límite y se ha cometido el error muchas veces de creer que cualquier situación que ocurra en un espacio de trabajo, entonces voy a usar la ley Karin y no siempre es así. Ahora llevémoslo a lo concreto. Pensemos que en alguien que hoy está escuchando este podcast y cree que está siendo acosado en su trabajo, pero no sabe qué hacer, ni cómo probarlo, ni qué viene después. Si una persona hoy está siendo acosada laboralmente, ¿qué necesita para poder denunciar? ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Qué se considera evidencia válida? Ya, lo primero es entender que esto no es un juicio. Aquí, cuando tú haces una denuncia por acoso laboral o acoso sexual, no estás frente a un tribunal. La persona que investiga en general o es la dirección del trabajo o es alguien determinado por el empleador que pudiera ser hasta un trabajador de la empresa que esté capacitado, ¿ya? O que tenga conocimiento en estas normativas. Por lo tanto, tú no estás frente a un tribunal, así que el estándar es distinto, es más bajo que presentarse ante un juez, ¿ya? Y si aclarado eso, es muchísimo más simple entender cómo puedo hacer este proceso. O sea, de partida, si me está pasando algo así, yo debo primero averiguar cuál es el canal de denuncias que tiene mi empleador. Todos los empleadores en Chile, a partir de la ley Karin, están obligados a tener un canal de denuncia formal en el que los trabajadores puedan acceder a hacer sus denuncias. Y ahí hay que informarse con la empresa. Exacto. Con probablemente recursos Va a estar en tu humanos. reglamento interno. Sí. Y además la ley te permite incluso hacer denuncias verbales. O sea, tú podrías ir donde el gerente, por ejemplo, o la persona de recursos humanos y hacer una denuncia verbal sin tener que escribir al canal de denuncia. Entonces, la ley Karin quiso mucho simplificar la forma de denunciar. Como que no hubiera tanta fricción. Exactamente. Y acceder a que otras personas también, de repente, que imagínate si en Chile todavía hay muchas personas analfabetas. Claro. Y que no saben de repente entrar al correo electrónico, entonces la tecnología en este caso pudiera ser una traba para ciertas personas que no pudieran acceder y tú les dices, oye, en la página web de la empresa está el canal de denuncias, chuta, pero yo no tengo computador, no tengo internet en el celular, entonces esas realidades existen hoy y hay que entonces facilitar que esas personas que no tengan acceso o a la tecnología o a este tipo de mecanismos puedan hacer las denuncias también verbales. Y eso la ley Karin lo recogió muy bien. Y se admite todo tipo de pruebas. Aquí no existe esta idea de que hay pruebas ilícitas o de que hay alguna cosa que tú no pudieras presentar, porque en general estamos pensando que son trabajadores versus trabajadores. En esta denuncia de denunciante-denunciado, si son compañeros de trabajo, por ejemplo, o si el otro es tu jefatura, tú debes poder mostrar cualquier evidencia que te parezca suficiente. Muchas veces los trabajadores, incluso cuando ya se ven muy saturados y están en un ambiente en el que los maltratan, graban, por ejemplo. Entonces, a veces uno diría, pucha, pero yo no puedo llegar a un tribunal con una grabación porque el consentimiento de cómo obtuve esa grabación, si le pregunté si le podía grabar o no. No, aquí no hablamos de nada de eso. Que muchas veces los trabajadores no tienen más herramientas para poder acreditar las cosas que pasan. De repente en el acoso laboral es más fácil de acreditar, porque estas situaciones pasan en general en público o los trabajadores tienen correos electrónicos o ciertos documentos, no sé. En el acoso sexual es donde está el problema, porque en general las situaciones de acoso sexual ocurren mucho a puertas cerradas. Uno a uno. Exactamente. Y ahí es donde tú de verdad tienes un problema de cómo lo vas a acreditar. Y ahí hay que recordar que existe en Chile la presunción de inocencia y las personas acusadas de algo
son inocentes hasta que se haga el proceso que demuestre que son culpables. Por lo tanto, muchas veces los investigadores nos vemos en la encrucijada de que no tengo ninguna forma de acreditar lo que me están denunciando. Y muchas denuncias no se pueden sancionar por eso, sobre todo las de acoso sexual. Es un tremendo problema. Hoy no tiene solución. La ley Carin tampoco dio ninguna solución a esto, porque finalmente tú debes poder por lo menos acreditar algo. O sea, no se trata simplemente de voy a hacer una denuncia y me van a creer, porque aquí hay un procedimiento detrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de la denuncia? Hay un procedimiento de investigación. Y además, otro problema de la ley Carin es que ese procedimiento es muy largo. Y la ansiedad, la angustia que tienen las personas, tanto el denunciante como el denunciado, que tú estás meses en estos procesos, es terrible. Y la ley no lo vio. El efecto que iba a tener en el trabajador estar en un proceso como este durante tanto tiempo. Imagínate que la Dirección del Trabajo se está demorando 1 año en algunos lugares en investigar. O sea, tú haces la denuncia hoy día y vas a tener un fiscalizador en tu empresa por esa situación 8, 10, 12 meses después. Claro. Entonces, imagínate tú ser el denunciante de un acoso sexual. Sí. Se pueden tomar medidas, se pueden separar a los trabajadores, pero ¿y el daño? Imagínate tanto tiempo esperando por una resolución que te diga si te acosaron o no, porque finalmente eso es lo que hace el investigador, determinar si las cosas pasaron o no pasaron. Claro. Y la revictimización, cuando tú entrevistas, porque no entrevistas solo al denunciante, al denunciado. Sí. Si tú tienes un equipo en el que pasó algo y son 5 o 6 personas, tú les tienes que ir a preguntar. Entonces, claro, las denuncias son confidenciales, pero ¿y cómo averiguas? Tienes que hablar con gente, tienes que preguntar, tienes que investigar y ahí ocurre algo muy chistoso en Chile que es como muy normal, que es esto de empezar a hablar en el pasillo, a comentar, y esa persona, tanto el denunciante como el denunciado, se ven expuestos a una situación súper estresante. Pero qué bueno que lo hablemos, porque así también todas las personas que nos están escuchando, los trabajadores, nos hacemos una idea de cómo funciona la ley también en la práctica. Porque muchas veces se habla como del marco legal, pero no sabemos lo que pasa en la realidad. Es que ese es el problema, que es un desincentivo. A mí me gustaría no decirlo, porque de repente tú le dices a alguien, pero haz la denuncia, y te dice, ya, pero ¿y qué? Voy a estar ¿cuánto tiempo esperando? ¿Cuántos meses sin saber? Y la angustia y la ansiedad y de todo el proceso, de que todo el mundo se entere, qué vergüenza. Claro. Entonces, al final, alargar los procesos, que en una opinión muy personal, creo que la ley Carin ahí se equivocó, porque el proceso de investigación interna igual es larguísimo, 3 meses por lo menos. Ya, claro. La DT, la Dirección del Trabajo, 1 año, 8 meses, y la investigación interna 3 meses con todos los plazos legales. Entonces, igual es un periodo largo. Sí, sí. Y a mí me gustaría poder decirle a la gente, denuncien cuando les pase algo, porque esto va a ser rápido, va a ser eficiente, van a tener respuesta. Y no puede decir eso. No. O sea, al final la gente se desincentiva muchas veces en casos graves a hacer la denuncia por este proceso que es como bien invasivo. Sí, ¿no? Y qué bueno ponerlo en la mesa también y ser críticos al respecto para poder seguir avanzando al final. Sí. Y fíjate que ahora se ha ingresado varios proyectos de ley con la intención justamente de modificar algunos de estos detalles. Ya a mucho tiempo de haber implementado la ley Carin, la Dirección del Trabajo lamentablemente no dio abasto con la cantidad de denuncias. Y eso habla de otro problema también. Sí. Imagínate y eso es lo actual, o sea, claro. de recibir 6.000 denuncias al año a recibir 45.000 denuncias al año después de la ley Carin. Claro. O sea, la gente sí denuncia, pero claro, démosle las herramientas a la institución que va a investigar. No dimos abasto al final.
imposible, y ahí Sí. tenemos a los trabajadores esperando. Entonces, hay mucho que corregir. La ley Carin tiene un sentido muy positivo, sobre todo en la parte de la prevención. Las obligaciones de los empleadores es súper bueno, es súper potente, está bien pensado, pero hay otras cosas que todavía hoy día están bien al debe, Claro. sobre todo esta parte del procedimiento que es muy largo, las investigaciones son muy largas y además, ¿qué pasa después? Sí. Porque no todas las denuncias terminan en despido y muchas veces tienes que seguir trabajando en el día a día con una persona a la que denunciaste y ahí ¿qué hacemos? Claro. Y la ley Carin no lo reguló. Bien, para poder resumir un poquito todo esto que hemos hablado, una vez que una persona inicia este proceso, en breves palabras, ¿qué ocurre después? ¿Cómo es el camino legal y emocional? Tú puedes denunciar a tu empleador de forma interna y ahí investiga el empleador, o puedes ir a la dirección del trabajo y presentar tu denuncia en la dirección del trabajo. Esas son las dos formas de denunciar. ¿Qué va a pasar después? Cualquiera de las dos se va a hacer una investigación. Ya. Y esa investigación, que la va a hacer alguien que va a tener las capacidades para entender lo que sucede, va a hacer un informe de investigación y la empresa va a tener que tomar medidas respecto a si ese informe dice que ocurrieron o no ocurrieron los hechos. Y ahí lo importante es que el investigador no investiga el sentimiento, la sensación, uno nunca invalida la sensación. Si una persona te dice, me siento ofendido, te creo que te sientas ofendido. Lo que yo voy a investigar es qué pasó para que tú te sientas así. Claro. Si pasó o no pasó, cuándo, cómo, si es grave, si no es grave. Eso es lo que uno investiga. Y si efectivamente las conductas pasaron y causaron el efecto, lo que corresponde al final de la investigación es sancionar o no sancionar. Claro. Porque si no logras los suficientes antecedentes, no siempre se sanciona. Perfecto. Bueno, ahora vamos con una pregunta que nos envió una persona a través de nuestras redes sociales, de la cual no diremos su nombre porque prefiere mantenerlo anónimo. Esta persona comenta: llevo un año trabajando con reemplazos en un hospital público en Chile. Es el trabajo más estable que he tenido, pero mis compañeros constantemente tienen actitudes que me hacen sentir mal. Hacen stickers con mi cara y lo comparten por WhatsApp, me ignoran en los turnos y a veces incluso intentan que me equivoque para dejarme mal frente a otros. No sé si esto es acoso ni qué puedo hacer. Frente a este caso, ¿esto podría considerarse acoso laboral bajo la ley Carin? ¿Y qué elementos son claves para determinarlo? ¿Y qué pasos concretos podría tomar esta persona? Ya, lo primero entonces es encuadrar esta conducta en la definición legal. Entonces, ¿hay una acción agresiva u hostigante? Y si tú vas al caso, yo diría que sí. Esto de que te hagan stickers para burlarse de ti, que no te inviten, que no te hablen o que te hagan burla en el trabajo, por ejemplo, son situaciones que sí o sí efectivamente causan un menoscabo o una humillación en la persona que las recibe. O sea, a nadie le gusta ser el ignorado o que hagan un grupito aparte, que todos salgan a almorzar y no te inviten, pero esas conductas por sí solas lo que deben hacer es causar un efecto. Y si esta persona que manda el caso dice que eso le afecta, que efectivamente están estas conductas y eso le afecta, el camino a seguir es la denuncia. No hay forma de que el empleador pueda reaccionar o poner freno a esas conductas sin la denuncia. Y la denuncia la tiene que hacer la víctima. Claro. Porque ahí tú tienes el efecto que Sí. tienes a la persona que te está diciendo, oye, mira lo que están haciendo, me molesta, me afecta. Es la única forma de reaccionar al final. Sí. Y es la forma en que el empleador toma conocimiento y puede hacer algo. Entonces, si tú me preguntas eso, ¿podría ser acoso laboral? Y yo te diría, sin tener más antecedentes, que ese tipo de conductas, cuando causan un efecto en la persona que las recibe, sí pueden ser calificadas como acoso laboral. Y ahí el camino es la denuncia, sí o sí. Perfecto. Hoy tenemos una ley que busca proteger a las personas
Pero tener una ley no siempre significa que las personas denuncien o que los cambios ocurran automáticamente. ¿Cómo ves la realidad actual en Chile desde la publicación de esta ley, Fabiola? ¿Y las personas están denunciando o todavía hay miedo, desconocimiento o barreras para hacerlo? Mira, las barreras se han eliminado un montón con esto que yo te contaba de que se pueden hacer las denuncias verbales. Porque eso elimina la barrera tecnológica, la barrera de sentarte a escribir algo que tú a lo mejor te sale mucho más fácil hablar. Entonces, las barreras, digamos que la ley Karin ahí lo hizo bien y eliminó esa barrera tecnológica. Ahora, ¿hay miedo? Siempre hay miedo, porque al final lo que está en juego es tu trabajo. Y con tu trabajo come tu familia, pagas el arriendo, pagas la comida. Entonces, lo que la gente nunca quiere es perder su trabajo. Y ese miedo a la represalia siempre existe y siempre va a existir. Y el desconocimiento también existe. Hoy día hay muchos más canales de información como este a los que la gente puede acceder de repente de forma gratuita y puede entender mucho más fácil que antes las cosas. Hay muchos cursos gratis, uno puede entrar a páginas web y es fácil obtener la información. Entonces, hoy día hay desconocimiento, sí, mucho menos, hay miedo siempre. Pero si vamos a las cifras de la gente denuncia o no denuncia, la gente sí denuncia. Muchísimo más que antes de la entrada en vigencia de la ley Karin. Yo te comentaba que la Dirección del Trabajo hace un informe de este tipo de conducta y en el último informe que va desde el 1 de agosto del 2024 al 31 de diciembre del 2025, o sea, casi 2 añitos, no, menos de 2 años en verdad, hubo 66.000 denuncias. O sea, estamos hablando de un promedio de 3.800 denuncias mensuales en la Dirección del Trabajo, sin contar todas las investigaciones internas que hacen las empresas, que de esas no existen datos. Claro. O sea, son muchísimas más. Versus, antes de la ley Karin, eran 400, 500 denuncias al mes. Estamos hablando de 6.000 en el mismo periodo, un año y algo. O sea, es exponencial la forma en la que creció la cantidad de denuncias desde la entrada en vigencia de la ley Karin. Y eso se debe a muchos factores. Uno de esos factores, que es una de las críticas de repente que se hace a la ley Karin, es que esto de cambiar la definición del acoso laboral de una vez a reiterada abre una puerta gigantesca. Claro. Porque tú puedes denunciar desde me humillaron hasta me miraron feo, una vez. Antes eso no se podía, porque te exigía la reiteración. Claro. Exactamente. Y hoy día, con la ley Karin, de que estas mismas conductas reiteradas antes pudieran hacerse una sola vez para poder denunciarse, y fue una explosión de denuncias de situaciones. Y si tú ves el informe de la Dirección del Trabajo, hacen ellos un primer como filtro, leen las denuncias y tú puedes determinar al tiro si es una situación única, si es un altercado en el trabajo o si es otra cosa que no es ley Karin y que están denunciando. Y fíjate que el 44% de esas 66.000 denuncias de inmediato quedó fuera. Ni siquiera se investigan. No pasan esta primera etapa de esto no es ley Karin, estamos hablando de 20 y tanto mil denuncias. Por eso falta también informar más. Imagínate, porque la gente denuncia situaciones o que no son ley Karin o que la Dirección del Trabajo por uno u otro motivo, por plazo o por otras cosas, decide no investigar. Y ahí tú ya sacaste, imagínate, casi el 50% de las denuncias. Entonces, la gente hoy sí denuncia. Pero a mí me queda la duda de qué pasa y cómo hacemos la diferencia entre las denuncias que realmente son súper graves, que se están demorando exactamente lo mismo en investigarse, que él me miró feo, no me saludó, o cosas de repente más triviales que podemos solucionar entre adultos, entre profesionales sin ningún problema, sin acceder o sin saturar este sistema. Y no hay un daño tan profundo tampoco.
Sí, yo creo que hay que Sí. avanzar en aplicar Sí. celeridad a estos casos más graves. Sobre todo, sí. Sí, a lo mejor de alguna forma hacer ese filtro previo para darles prioridad a estas denuncias que pudieran tener de antemano alguna cierta gravedad mayor, pero igual es súper difícil hacer el filtro. Si Sí. es una persona que está leyendo tu relato, Claro. entonces tampoco es tan simple, pero la gente hoy día sí denuncia. La ley Karin generó esta seguridad en las personas de tener un respaldo legal del que poder agarrarse para poder denunciar estas situaciones, pero siempre ahí existe el problema de que también hay muchas denuncias que son hechas o para dañar al del lado porque te cae mal, porque es así, o se me va a terminar el plazo del contrato, hago una denuncia para que no me despidan, Claro. creyendo que no me van a despedir. No sé, un jefe nos cae mal, lo denunciamos. Entonces también se da paso Hay un abuso siempre a también. que se abuse de Claro, esta situación. sí. Sí, innegable es. Y Fabiola, ya para ir terminando, ¿cuál sería tu llamado hoy a cualquier trabajador o trabajadora que está viviendo una situación de acoso, pero no se atreve a dar el paso? Lo primero es informarse y buscar apoyo. Es súper importante en estos casos tener una red de apoyo. Puede ser o tu jefatura o alguien en la empresa o tu familia, algún amigo, porque siempre hablar estas situaciones, verbalizarlas y no guardárselas, que es mucho lo que le pasó a Karin, pudieran generar un daño muchísimo mayor en las personas que empiezan a aguantar. Entonces siempre el primer llamado es a informarse, a entender cuáles son los procedimientos o los canales de denuncia que pueden existir en mi organización, cómo los voy a utilizar, y siempre el paso es hacer la denuncia. Si yo no hago la denuncia, no puedo frenar estas conductas dentro de las organizaciones. Y al final lo que pasa es un círculo vicioso en el que sabemos que hay alguien que está haciendo algo malo y no tenemos cómo sancionarlo porque no hay denuncia. Entonces ese es el paso súper necesario para estas personas. Pero siempre lo primero, buscar apoyo. Absolutamente. Bueno, Fabiola, muchas gracias por esta conversación tan necesaria, yo creo, sobre esta ley que finalmente ampara a todos los trabajadores y trabajadoras. Sí. Cuéntanos, Fabiola, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Yo trabajo mucho con mi LinkedIn, que es la red profesional que me sirve muchísimo para transmitir esta información, siempre por mi LinkedIn, que es mi nombre, Fabiola Morales Fernández. Mucha gente me contacta por ese medio, yo siempre contesto, trato de estar ahí bien al pendiente de LinkedIn, y también si necesitan información respecto de la ley Karin en específico, también ahí pueden encontrar una serie de post, información que yo constantemente estoy compartiendo. Buenísimo. Bueno, Fabiola, muchas gracias Gracias a ti. por estar aquí hoy y muchas gracias también a todos quienes nos escucharon en este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales para estar al día con cada nuevo episodio. Nos escuchamos pronto.